Vamos al recorrido de por qué hoy es el mejor momento en serio para sacar un crédito hipotecario. Primero entendamos cómo funciona esto, ¿no? Yo tengo un activo que compro que se mueve en dólares, ¿sí? Y tiene una dinámica propia. Y tengo por otro lado un activo, un pasivo que es mi deuda, que es, si el dólar sube más que la inflación, es más chiquitita. Si el dólar va más lento, más despacito que la inflación, se agranda. ¿Sí? Se ve afectada por la tasa de interés que pagues más el tipo de cambio real. ¿Qué es lo que hay muy loco en la Argentina? Vos tenés una relación muy alta, pero inversa, entre cómo se mueve el tipo de cambio y cómo se mueven las propiedades. A ver. Cómo se mueve el tipo de cambio real, que es el dólar ajustado por inflación, esto que estábamos hablando antes, y cómo se mueven las propiedades. Hay un gráfico que es el primero que mandé, que si lo tienen ahí está bueno para mostrarlo. A ver, intuyo algo, Alan, mientras tanto. Intuyo que el dólar se mueve más lento que el tipo de cambio, que la inflación, perdón. Depende en qué momento estés parado, pero mira, ahí tenemos un rango histórico de 2012 a 2025. ¿Qué es eso? Explícalo fácil. Últimamente fue un trabajo extenso. Este es el programa con más gráficos del streaming nacional. Vamos. A mí me encanta igual. Pero explícalo bien. Pero ahí la liñita que ven con más así, yo tengo discromatopsia, veo mal los colores. Yo también te iba a decir las líneas de Yashi las veía iguales. La que tiene más así movimiento es el tipo de cambio real. ¿Sí? La base para el cálculo es 2001, ¿sí? Pero ahí estamos viendo datos de 2012, que es donde tenía precio de las propiedades. ¿Sí? Estoy mirando un promedio de Cava. ¿Ok? Entonces, ahí lo que vamos a ver es el tipo de cambio real. Mientras más alto es ese número, y claro, más barata está la Argentina en dólares, perdón. Mientras más abajo está, más cara está la Argentina. Bien. ¿Sí? Fíjense que lo loco es que tipo de cambio como este, ¿sí? Está más o menos en 1.35, esto es a diciembre de 2025, no teníamos desde 2016, 2017, y nos tenemos que ir después a 2008, 2001 para conseguir tipo de cambio más bajo que estos. ¿Sí? Tipo de cambio real es más bajo que estos. Pero lo que quiero que vean es cómo las panzas están invertidas. La línea más naranja, creo que es el precio del metro cuadrado en términos nominales. ¿Sí? En promedio, perdón, ¿qué sería la panza? Medio, sí. Es el precio de las propiedades del metro cuadrado, en realidad promedio en Cava. En términos nominales. Bien. ¿Cuánto valía? Más o menos se mantiene. Y el de arriba es en términos reales. Lo que hago es ajusto por la inflación de Estados Unidos el valor del metro cuadrado para atrás. Perfecto. ¿Ok? Para que vean que realmente, aunque se quede quieto, en realidad estás perdiendo plata si se quedó así. No me estreses. Bien. Lo que quiero que vean es cómo las panzas están invertidas y cómo, fíjense, la correlación no es que impacta directamente, suele impactar un año después. O sea, cuando el tipo de cambio real te bajó, te subieron, Argentina está más caro en dólares, los salarios son más altos en dólares, cómo las propiedades empiezan después a subir. Claro. Y cómo cuando pasa lo inverso, cuando el tipo de cambio, cuando se empobrece la Argentina o se hace más barata en dólares, las propiedades tienden a bajar. Esto tiene una explicación económica muy lógica, que es, las propiedades están en dólares. El flujo de las propiedades está en dólares también. Y si yo puedo pagar un alquiler más alto en dólares o más bajo en dólares, o tengo más accesibilidad de un metro cuadrado en dólares, ¿qué depende? Del salario en dólares. Claro. Como los salarios, cada vez que te baja el tipo de cambio fuerte, los salarios en dólares subieron un montón y vos ves el salario real y seguimos en números desastrosos. Ahora miras el salario en dólares y es otra historia. Estamos en niveles muy buenos de salario. De alguna manera tiene sentido esta correlación. Entonces el mejor escenario es tipo de cambio real bajo, vamos a decirlo, y en el momento exacto donde la curvita todavía no subió de los metros cuadrados. Y vos decís, este es el momento. Que estamos en algo así. Entonces, ¿qué hice en el análisis? ¿Qué hice para complementar el análisis? Dije, miremos para atrás. ¿Cuántas veces ocurrió de tener un tipo de cambio similar a este, 5% más, 5% menos? ¿Y qué pasó 3 años después? Ok. Entonces, el grafiquito o la tablita que le sigue, lo que te muestra, ¿sí? ¿En qué momento estuvo el tipo de cambio parecido a este? En diciembre de 2015, febrero de 2016, abril de 2016, junio, y todo lo de abajo son momentos donde tuvimos este tipo de cambio real o muy parecido. Si la línea azul está por encima de la línea amarilla, ¿sí? O naranja, ponele, pero está bien, te lo tomo. Es que mi patrimonio... Repasemos brevemente cómo funciona el crédito hipotecario. Me financian un 80% de la propiedad. Ok. ¿Sí? Hasta el 80, ¿no? Más o menos. Hasta el 80, máximo.
Si yo quiero comprar una propiedad de $100.000, mi patrimonio inicial que tengo que tener necesariamente es $20.000. 80 me lo financian. Ok. Si cuando termina, miro 3 años después, miro cuánto vale mi propiedad, le resto lo que vale la deuda a ese momento, y eso es más que 20.000, gané plata. Entiendo. Ok. Si eso es menos que 20.000, perdí plata. Excelente. Este cálculo lo había hecho con un capital inicial de 37.000, mientras la línea azul, creo, esté por encima ¿Es de lo esa mismo línea. para primera propiedad que segunda Primera propiedad propiedad? te mejora porque no te cobran IVA en algunos bancos en la Cierto. tasa del crédito, entonces te mejora la tasa. Pero acá lo que quiero mostrar O es... sea, si vendés la tuya y compras una con eso, ¿se cuenta como primera propiedad o no? Entiendo que no. No. No es primera propiedad de crédito, es primera propiedad tuya. Claro, por eso Que digo, hayas ya no tenido. tenés Eso esos sería más vivienda beneficios del única. UVA. Exactamente. Claro. O sea, podés sacar un crédito UVA sin problema, Sí, te pero van a tener no. que cobrar IVA en la tasa, te sube la tasa. Igual te sigue conviniendo. Te sigue conviendo porque para que la tasa sea muy mala, piensen que cuando yo compro una propiedad recibo un alquiler por eso. ¿Sí? O dejo de pagar uno. Es lo mismo. Claro. El alquiler ajusta por inflación y hoy el alquiler promedio en Cava es de 4,5%. Entonces, si yo pago un 7 de tasa, más o menos es un 2,5 que estoy pagando sobre el crédito. En plazos relativamente cortos importa menos, en plazos relativamente largos es donde la tengo que mirar un poco más. Pero tasa del 7, 5, 6, no me puedo confundir mucho desde este tipo de cambio. ¿Por qué no me puedo confundir mucho? Planteemos 2 escenarios. Uno muy bueno y uno muy malo. Donde muy malo es, esta vez no fue diferente, el tipo de cambio real vuela como en las PASO 2019 y nos sube mucho y nos baja la propiedad. Claro. ¿Qué te mostró la historia? Que cada vez que tuviste esos momentos fue mucho más violenta la baja en el peso o la suba en el tipo de cambio real que la baja en la propiedad. Entonces, si bien mi patrimonio, mi activo cae, No tanto. o cae menos, mi deuda se hace percha. Entonces yo en términos de poder adquisitivo, de patrimonio final, me fue muy, muy bien. ¿Qué pasa para el otro lado? Para el lado positivo. O sea, perdón, el peor escenario de todo sería, bueno, de última vendés, que sería un garronazo, pero no perdés plata. El que tomó crédito en la era Macri, si no se ahogó con la cuota, hizo un negocio. Alucinante. Era el mejor momento. Fue el mejor momento. Y está demostrado en Sí. ese Yo conozco grafiquito gente que muy te muestra. tengo amigas agradecidas de Es eso. che, el Sí. valor de la cuota, ni siquiera ahora que el tipo de cambio te subió un poco y las propiedades te Yo subieron tengo un un poco. crédito de esa época. El tipo de cambio que te quedó, Bueno, lo que te claro. terminaste pagando de cuota, es una locura lo chiquitito que te quedó y lo que vale tu deuda en dólares comparado con lo que vale tu propiedad. Sí, el tema siempre es tener la plata para pagar la Exacto. cuota. Y tener laburo. Y tener, Exactamente. estar en la rueda. Y lo bueno de esto es que en el escenario bueno, en donde el crédito se te encarece, te sube la deuda porque la inflación corre más rápido, el peso se puede seguir apreciando, que ya a estos niveles es difícil, digo, ya es un tipo de cambio históricamente bajo, Sí. ¿sí? Como los salarios en dólares te siguen subiendo y todavía estás muy lejos del techo de lo que fueron las propiedades en 2016, 2017, yo creo que tiene mucho más para subir la propiedad de lo que tiene para encarecerse el crédito. Alan, una pregunta corta y tenemos que cerrar para hay otros Sí. columnistas, pero Alan Ibarra te pregunta, tu colega, Tocayo. Tocayo, eso. Si el crédito hipotecario sube y se abarata, ¿los alquileres serán más baratos? Es pregunta. Si el crédito hipotecario se abarata, los alquileres en dólares, sí. Lo que te Buena va a pasar pregunta. siempre es que la cuota del alquiler y la cuota, que el alquiler y la cuota van por caminos muy juntos. Yo en el análisis que hago, que estos son números que hice todos, es la correlación, que es cómo se mueve un activo con respecto a otro, entre alquileres y cuota y tipo de cambio e inflación, que es cómo se mueve la cuota, Sí. es 92%, 90%. De hecho, y si mirás la historia para atrás, los alquileres le suelen superar por bastante en algunos momentos específicos del tiempo a la inflación. Pero si lo miro lejos, decir que el alquiler se va a mover igual que mi cuota, no me puedo confundir por mucho. Está bien.